Hoy hablamos de la mili, el servicio militar obligatorio que sobrevuela la agenda de los gobiernos ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico en Europa. Al menos 2 países se preparan para su regreso, y no son países cualesquiera. Alemania y Reino Unido proponen reclutar reservistas ante la posibilidad, ya lo dicen abiertamente, de una guerra con Rusia. ¿Es posible que España tome el mismo camino? Britain today faces a future that is more dangerous and more divided. That is why we will introduce a bold new model of national service for 18-year-olds. Es gibt keine Wehrerfassung, weder für diejenigen, die 18 werden. En Alemania quieren llegar a los 5.000 reclutas que sirvan de apoyo al ejército profesional. En Reino Unido no solo ven motivos de defensa para justificarla, sino también una salida a jóvenes sin empleo ni formación que les aleje, ha dicho el primer ministro, de la delincuencia. Dinamarca también anuncia cambios en su servicio militar, pero ojo que la lista es larga. Lituania, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Austria, Grecia, Estonia, todos plantean algún tipo de cambio en su reclutamiento. España parece que no se sube a este tren, al menos de momento. El gobierno sabe que no sería una decisión precisamente popular en una población que no percibe el peligro de una guerra con Rusia. Bueno, y ante esta situación soplan vientos de guerra, incluso en Europa, donde ya nadie esconde la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia. Esto ha llevado a muchos países a cambiar su normativa respecto al servicio militar obligatorio. Vamos a preguntarnos cuáles son estas iniciativas y si nuestro país llegaría en algún momento a tomarlas en cuenta. Jordi Sauret es profesor de análisis electoral de la Universidad Abat Oliba Seu. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el gobierno estatal dice que eso en España nada. ¿Se comprendería en nuestro país una medida así, de retorno de alguna manera del servicio militar obligatorio? En estos momentos no, y de hecho la propia ministra Margarita Robles lo ha dicho. Fíjese una cosa, usted lo ha comentado antes, en España no tenemos este crimen, no tenemos esta percepción de amenaza, entre otras cosas porque el foco de la agresión nos cae muy lejos. De hecho, estamos en un nuevo contexto internacional, hay 2 potencias, Rusia y China, que básicamente pues quieren impugnar el equilibrio que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Ambas potencias tienen algunas zonas que aspiran a ocuparlas en algún momento. Entonces, ese es el primer elemento. 2 países que no están conformes con las fronteras. Ambos países nos caen muy lejos. Usted mismo antes decía aquellos países que están planteando el retorno al servicio militar obligatorio, salvo Grecia, que también tiene su contencioso con Turquía, que es otra cosa. Salvo Grecia, fíjese usted que tienen en común Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Estonia, Lituania, Letonia. Todos son limítrofes o muy cerca de Rusia. Es decir, que ellos sí que tienen esa sensación de peligro y entonces se tienen que rearmar. De hecho, nos tenemos que rearmar todos, ¿no? Es evidente porque han cambiado las coordenadas, por eso que lo decía. 2 países quieren impugnar las fronteras vigentes desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo aquellos que geográficamente están más cerca, pues evidentemente perciben el peligro como mucho más acuciante y por eso sus opiniones públicas están más favorables a incrementar gastos en defensa, a participar, etcétera. Quizá más todavía incluso los que hace 40 años pertenecían a la Unión Soviética, estaban bajo la bota soviética, ¿no? Efectivamente, bueno, de hecho todos esos países ninguno quiso estar bajo dominación soviética, claro. Es decir, ninguna de sus opiniones públicas lo votó en un referéndum, simplemente fueron ocupados, liberados de los nazis, pero a la vez ocupados por la antigua Unión Soviética, ¿no? Entonces en España esto nos pilla muy lejos, aparte tenemos una tradición, pues no sé si pacifista, pero como mínimo desde hace muchas décadas el ejército español no tiene presencia militar fuera de España. Francia, por ejemplo, sí, está en el Sahel, se está retirando, es cierto, pero estaban defendiendo sus antiguas colonias. España, porque fuimos de los países que
primero perdimos las colonias, también normalmente el ejército español no interviene fuera. La opinión pública española no está acostumbrada a ver féretros de soldados españoles muertos en combate fuera de nuestras fronteras. Y cuando participamos en alguna misión internacional de paz, insistimos mucho en que es de paz, y cuando, por desgracia, a veces se ha muerto algún soldado español, la sociedad española no lo digiere bien porque no tenemos la sensación que tenemos que estar defendiendo intereses nuestros muy lejos de España. Por eso que no tenemos este clima de opinión, pero sí que es cierto que a nivel mundial la opinión pública internacional, nosotros mismos, hemos estado acostumbrados durante muchas décadas a que en el fondo la defensa importante de nuestras fronteras nos la hacía o la OTAN o el Pacto de Varsovia en el ámbito del este de Europa, ¿no? Y en este momento sí que debemos tener más protagonismo. De hecho, yo entiendo estos llamamientos al servicio militar obligatorio, lo entiendo más bien como intentar ir generando un clima de opinión, que aunque en España evidentemente no estamos para esta acción, pero sí que se va creando ese clima de opinión, que tenemos que invertir más en defensa, el ejército debe ser más importante, debemos dotar de más efectivos, pero más bien profesionales en España. Aún no estamos en la cuestión de que sea una cosa común, obligatoria. Claro, eso sí parece que incrementando. Eso sí parece que está ya plenamente admitido, ¿no? Asimilado, que tengamos un ejército profesional. ¿No es suficiente tener el ejército que tenemos, el número de profesionales que tenemos? ¿O es conveniente tener algún ejército también de reservistas o alguna reserva de personas que no sean profesionales? Para los países, digo, en general. Sí, claro, para los países. A ver, en España la cantidad de ejército que tenemos está en torno al 0,3% del global de la población española. Entonces, estamos en línea con Italia, con Gran Bretaña, es decir, que tenemos menos soldados que Gran Bretaña o Francia, pero proporcionalmente estamos ahí, en lo que nos tocaría de alguna forma en el consenso que hay. Pero, por ejemplo, fíjese, en Alemania, que también ha salido este tema, están en el 0,2%. Es decir, Alemania es un país mucho más poblado que España y tiene pocos militares más que España. Y más cerca de Rusia, ¿no? Y por el potencial económico. Es decir, que hay algunos países que sí que necesitan crecer más simplemente para igualar los estándares que tenemos ahora. Uno es el caso de Alemania. También se entiende que Alemania tenga menos ejército porque viene de lo que viene. Y después de la Segunda Guerra Mundial se le dejó en la mínima expresión. En el caso de España, de entrada parece que la cantidad es suficiente, pero siempre es lo mismo. Depende del factor de riesgo que percibamos. Y si consideramos que no es suficiente, se debería incrementar. Pero, insisto, no sería tampoco un gran incremento cuantitativo, seguramente sí más bien cualitativo, soldados más formados, mejor pagados y muy tecnológicos. Y esto no se soluciona con un ejército obligatorio. De más gente, ¿no? Claro. Claro, porque estar unos meses, ni que sea un año, uno no aprende a esta tecnología tan puntera, ¿no? Otra cosa es que se cree ese clima de opinión, de debemos participar todos, y cuando nos pidan más inversiones para el ejército de nuestro Producto Interior Bruto, pues la opinión pública española en el fondo esté de acuerdo, porque si no tengo que ir yo, o mi hijo, o mi hermano. Jordi, prefiero que vayan unos y pagando más. Hay otro debate, otra derivada en este debate interesante, que la ha planteado el primer ministro del Reino Unido. Viene a decir algo así como que el servicio militar intentaría infundir valores a la juventud. ¿Le parece apropiado? ¿Le parece el escenario apropiado para esos valores, para evitar que se dediquen a delinquir, como ha dicho el primer ministro? Bueno, está en campaña, el pobre está en campaña y desquiciado porque ahora va a perder las elecciones y las va a perder de forma contundente. Con lo cual, cuando un político habla en campaña con números tan adversos, se le perdona todo, de alguna forma. Pero fíjese, ya no estamos hablando de defensa, estamos hablando de otra cosa. Aquí en España también hay grupos políticos que por un ardor patriótico nacional también están de acuerdo. Sí, todos, porque estaremos todos más unidos. Por eso hay otra cosa. Entonces, si nos preguntan el ejército obligatorio, el servicio militar obligatorio para la defensa nacional, ahora no es necesario. Lo que nos hace falta es buenos profesionales, bien pagados, eso sí, y en todo caso muy tecnológicos. Otra cosa es si nos interesa para un tema de unidad nacional, patriotismo y un tipo de valores que también tendríamos que defender. ¿Cuáles son esos valores? La sociedad de los años 30, 40, 50, 70, incluso desde hace 20 años hacia ahora, han evolucionado mucho las cosas. ¿Qué tipo de valores? Y entonces el debate sería otro, ¿no? Pero son dos debates distintos. Uno es el tema patriótico nacional y de uniformidad,
es una historia, y otra es estrictamente defensa. Y aquellos países que evidentemente perciben el peligro cerca, porque tienen la frontera cerca, pues entonces esos países están mucho más sensibilizados. Es normal que sea así. Y en España, por suerte, nos pilla lejos. Bueno, pues Jordi Sauret, esperemos que siga así, porque será una buena señal el no tener que volver a la mili. Gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, buenos días.